en contacto con la naturaleza. Los últimos pasajes del libro están poco limados, ya que el autor falleció antes de corregirlos. La obra tuvo cierto éxito y se reimprimió varias veces, pero fue olvidada en el siglo siguiente. Poesía. Cervantes se afanó en ser poeta, aunque llegó a dudar de su capacidad, como él mismo dijo antes de su muerte, en el viaje del Parnaso. Yo que siempre trabajo y me desvelo, por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Se han perdido o no se han identificado casi todos los versos que no estaban incluidos en sus novelas o en sus obras teatrales, aunque se le suele llamar inventor de los versos de Cabo Roto. En realidad no fue él. Cervantes declara haber compuesto gran número de romances, entre los cuales estimaba especialmente uno sobre los celos. En efecto, hacia 1580 participó con otros grandes poetas contemporáneos como Lope de Vega, Góngora o Quevedo en la imitación de los romances antiguos, que dio origen al romancero nuevo, llamado así frente al tradicional y anónimo romancero viejo del siglo XV. Inicia su obra poética con las 4 composiciones dedicadas a exequias de la reina Isabel de Valois. Otros poemas fueron a Pedro Padilla, a la muerte de Fernando de Herrera, a la austriada de Juan Rufo. Como poeta, sin embargo, destaca en el tono cómico y satírico, y sus obras maestras son los sonetos Un valentón de espátula y Greguesco y al túmulo del rey Felipe II, del cual se hizo famoso los últimos versos. Caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada. La epístola a Mateo Vázquez es una falsificación escrita por el erudito decimonónico Adolfo de Castro, como asimismo lo es el folleto en prosa El Buscapié, una vindicación del Quijote escrita también por este erudito. Asentó algunas innovaciones en la métrica, como la invención de la estrofa denominada ovillejo y el uso del soneto con estambote. Viaje del Parnaso. El único poema narrativo extenso de Cervantes es Viaje del Parnaso, en 1614, compuesto en tercetos encadenados. En él alaba y critica a algunos poetas españoles. Se trata en realidad de una adaptación, como dice el propio autor, del Viaggio di Parnaso, en 1578. De Cesare Caporali, di Perugia o Perugino. Narra en 8 capítulos el viaje al monte Parnaso del propio autor a bordo de una galera dirigida por Mercurio, en la que algunos poetas elogiados tratan de defenderlo frente a los poetrastos o malos poetas. Reunidos en el monte con Apolo, salen airosos de la batalla y el protagonista regresa de nuevo a su hogar. La obra se completa con la adjunta al Parnaso, donde Pancracio de Roncesvalles entrega a Cervantes 2 epístolas de Apolo. Teatro. Dadas sus penurias económicas, el teatro fue la gran vocación de Cervantes, quien declaró haber escrito 20 o 30 comedias, de las cuales se conservan los títulos de 17 y los textos de 11, sin contar
8 entremeses y algunos otros atribuidos. Escribe que cuando era mozo se le iban los ojos tras el carro de los comediantes y que asistió a las austeras representaciones de Lope de Rueda. Sin embargo, su éxito que lo tuvo, pues sus obras se representaron sin ofrenda de pepino, como dice en el prólogo a sus 8 comedias y 8 entremeses, nunca representados. Fue efímero ante el exitazo de la nueva fórmula dramática de Lope de Vega, más audaz y moderna que la suya, que hizo a los empresarios desestimar las comedias cervantinas y preferirlas de su rival. El teatro de Cervantes poseía un fin moral, incluía personajes alegóricos y procuraba someterse a las 3 unidades aristotélicas de acción, tiempo y lugar, mientras que el de Lope rompía con esas 3 unidades y era moralmente más desvergonzado y desenvuelto, así como mejor y más variadamente versificado. Cervantes nunca pudo sobrellevar este fracaso y se mostró disgustado con el nuevo teatro lopesco. En la primera parte del Quijote, cuyo carácter teatral aparece bien asentado a causa de la abundancia de diálogos y de situaciones de tipo entremesil que entreverán la trama. Y es en efecto el entremés el género dramático, donde luce en todo su esplendor el genio dramático de Cervantes, de forma que puede decirse que junto a Luis Quiñones de Benavente y Francisco de Quevedo, es Cervantes uno de los mejores autores del género, al que aportó una mayor profundidad en los personajes, un humor inimitable y un mayor calado y trascendencia en la temática. Que existía interconexión entre el mundo teatral y el narrativo de Cervantes lo demuestra que, por ejemplo, el tema del entremés del viejo celoso aparezca en la novela ejemplar del celoso extremeño. Otras veces aparecen personajes sanchopancescos, como el entremés de la elección de los alcaldes de Daganzo, donde el protagonista es tan buen catador o mojón de vinos como Sancho. El barroco tema de la apariencia y la realidad se muestra en el retablo de las Maravillas, donde se adapta al cuento medieval de don Juan Manuel que Cervantes conocía y habría leído en una edición contemporánea del Rey Desnudo, y se le da un contenido social. El juez de los divorcios tocaba también biográficamente a Cervantes, y en él se llega a la conclusión de que más vale el peor concierto que no el divorcio mejor. También poseen interés los entremeses del rufián viudo, la cueva de Salamanca, el vizcaíno fingido y la guarda cuidadosa. Para sus entremeses adopta Cervantes tanto la prosa como el verso, y se le atribuyen algunos otros como el de los habladores. En sus piezas mayores, el teatro de Cervantes ha sido injustamente poco apreciado y representado, con algunos sin estrenarse hasta la fecha, 2015, con excepción de la que representa el ejemplo más acabado de imitación de las tragedias clásicas, El cerco de Numancia, también titulada La destrucción de Numancia, donde se escenifica el tema patriótico del sacrificio colectivo ante el asedio del general Escipión el Africano, y donde el hambre toma la forma de sufrimiento existencial, añadiéndose figuras alegóricas que profetizan un futuro glorioso para España. Se trata de una obra donde la providencia parece tener el mismo cometido que tenía para el Eneas escapado de la Troya,
incendiada en Virgilio, parecida inspiración poética poseen otras comedias como La conquista de Jerusalén, descubierta recientemente. Otras comedias suyas tratan el tema que tan directamente padeció el autor y al que incluso se hace alusión en un pasaje de su última obra, El Persiles. Del cautiverio en Argel, como Los baños de Argel, El trato de Argel, también titulada Los tratos de Argel, La gran sultana y El gallardo español, donde se ha querido también encontrar la denuncia de la situación de los antiguos soldados como el propio Cervantes. De tema más novelesco son La casa de los celos y selvas de Ardenia, El laberinto de amor, La entretenida. Carácter picaresco tienen Pedro de Urdemalas y El rufián dichoso. Cervantes reunió sus obras no representadas en 8 comedias y 8 entremeses, nunca representados. Además, se conservan otras obras en manuscrito: El trato de Argel, El gallardo español, La gran sultana y Los baños de Argel. Amigos de Soplo Creativo, este ha sido el microprograma de autores clásicos. Gracias por escuchar la biografía de Miguel de Cervantes Saavedra, la máxima figura de la literatura española.